Bien, ahí estamos grabando. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a arrancar entonces recordando cuál fue la última actividad que habíamos visto en la parte de Word. Cuando hablamos de Word, tenemos que hablar voy a cerrar el chat acá. Bien, así los veo más grandes. La última actividad, que es un trabajo de investigación. Este trabajo de investigación es un tema a elección. La idea, obviamente, era que ustedes accedan a la consigna y ya la tengan a disposición la consigna. Yo voy a compartir mi pantalla, ¿sí? ¿Sí? Ustedes en este momento deberían estar viendo la consigna. ¿Es así? Coméntenme. Sí, Sí, profe. profe. ¿Sí? Bien. Esta consigna está en el aula virtual y corresponde al trabajo práctico número 5. Yo en la clase anterior les había mencionado, pero no les había habilitado. En este trabajo, fíjense que aparecen cuestiones bastante elementales que tienen que ver con el uso de Word. Fíjense, elaborar un documento con un tema de elección. Obviamente el tema tiene que estar relacionado con la carrera de ustedes, con un mínimo de 5 páginas, ¿sí? Ustedes ahí van a colocar un encabezado y un pie de página, totalmente a elección. Deberán respetar estos márgenes, este tamaño de fuente y la sangría que ustedes van a utilizar. Deberá tener una tabla, ¿sí? Aparte, digamos, tendrá que tener una tabla que tenga dos formas, una con autoformato o diseño prediseñado, y otra, bueno, a elección o creación por parte de ustedes. Y esto es lo que se pide. Tienen que tener 3 imágenes, formas, gráfico Smartart, letra capital, y lo último sería la parte de tabla de contenido. Lo único que estaría faltando acá es lo que nosotros vimos la última clase, que tiene que ver con la bibliografía de acuerdo a las normas APA. Aquel que se anima también puede incorporar. Eso iría, como yo les decía, al final. ¿Se entiende esta cuestión, chicos? ¿Sí? ¿Está? Muy bien, voy a pausar la grabación. Bien, vamos a ver la parte. Ahora, ¿pueden verme? ¿Sí? Vamos a ver la parte del aula virtual que tiene que ver con la herramienta Excel, ¿sí? Voy a compartir la pantalla. Bien. En este caso voy a dejar de compartir un ratito porque voy a ingresar, ¿sí? Yo tenía el ingreso en otra PC. Ingreso desde acá. El aula virtual, sí, yo estuve haciendo una pequeña reorganización. Habrán visto que moví el lugar de los videos, las grabaciones, y también creo que llegué a mover la parte de que corresponde el enlace a la reunión virtual. Creo que fue así. Bien, ahí ya está. ¿Sí? Ahora sí, voy a compartir la pantalla. Manuel Beltrami, ahí le estoy admitiendo. Ahí voy a poder prender la cámara, profe. Vale. Bueno, mientras carga la página, ¿sí? Vamos a comentarles otras cuestiones. La otra cuestión que tiene que ver es con el examen parcial. La idea es que una vez que terminemos con la parte de la herramienta Word,
se viene el examen, el segundo examen parcial. El segundo examen parcial va a ser de carácter práctico. Eso quiere decir que ustedes van a hacer una actividad, obviamente con una consigna que va a estar en el aula virtual. Ustedes van a descargar mejor dicho, van a descargar un archivo y van a hacer las modificaciones. La idea, como les comentaba la clase anterior, es que cada uno va a compartir la pantalla, de forma tal de que yo pueda ver qué están haciendo. Obviamente, en este caso Zoom me permite que cada uno de los usuarios me comparta la pantalla y obviamente yo voy a ir recorriendo y revisando las pantallas. Mientras se hace el examen, digamos, de Word, lo único que se les permite tener abierto es el aula virtual, la consigna con la que van a trabajar y el archivo que van a trabajar. Eventualmente se les puede pedir que cada cierto tiempo ustedes vayan haciendo un paneo de lo que están haciendo, cosa de que quede registro, digamos, en la grabación, haya evidencia suficiente para saber que ustedes están haciendo las cosas bien y que ustedes efectivamente son los que están haciendo el trabajo. Ahora, ¿cuándo sería esto? Y esto sería el parcial 2 el día 16 de junio, ¿sí? El día 16 de junio nosotros estaríamos haciendo nuestro examen parcial. ¿Queda registrado y agendada esa fecha? Eso es la semana que viene. La semana que viene, exactamente. El día martes, nosotros tenemos clase a las 16 horas, el parcial no arrancaría a las 16 horas, el parcial arrancaría a las 17 horas, ¿sí? Más o menos, estoy registrando acá. Digamos, ¿qué vamos a hacer de las 16 a las 17? Y bueno, aprovecharemos para hacer algunas consultas con respecto a la herramienta Word, o la otra sería continuar avanzando con Excel. De acuerdo al calendario que yo estuve revisando, a nosotros nos están quedando, o sea, contando la clase de hoy, el 9, 16, 23, 30 y el día 7 de julio sería la última clase. O sea, 1, 2, 3, 4, 5 clases nos quedan, ¿sí? El parcial, obviamente hoy vamos a arrancar con una parte bastante interesante de Excel. El día 16 estaríamos haciendo el parcial. El día 23 sería el recuperatorio y obviamente seguiríamos avanzando con la parte de Excel. Consideramos aquellas cuestiones que por ahí, digamos, no quedaron terminadas. El día 30 estaríamos viendo algo de presentaciones y de almacenamiento en la nube, y obviamente el día 7 ya sería la segunda instancia de recuperatorio o complementar algunos temas pendientes que quedarían. Del primer examen parcial, tengo entendido que hay un par de alumnos, digamos, alguien que había salido mal, y hay 2 alumnos que en su momento creo que no lo pudieron hacer porque no estaban matriculados. O sea que automáticamente ellos estarían yendo a la segunda instancia del recuperatorio. No me acuerdo si es Martínez, Jean Patricio, creo que es uno de ellos. ¿Es así? Tu situación, Sí, creo que vos regularizaste hace poco, ¿puede ser? La inscripción y todo eso. sí. No, Ayer me hacía ayer. un bar. Bien, está bien. Porque eso me avisaron que aparecías en lista. Antes se ve que no aparecías y obviamente o no estabas. Bueno, en tu caso, el primer parcial para recuperar sería en la fecha 7 de julio. ¿Sí? Nosotros obviamente, mientras tenemos que seguir avanzando con el desarrollo de los temas. Bueno, ¿se entiende hasta acá? ¿Alguna consulta 7 de de esto? julio. El 7 de julio es, en este caso, la segunda instancia del recuperatorio. Por el momento son 3 los alumnos que tienen que hacer. 2 que no habían hecho el primer Profe, parcial
y había uno que había salido mal en el recuperatorio. En este momento no me acuerdo quién era. Sí, ¿quién hizo la consulta? Ah, no, no. No, no. Pasa que yo nunca pude mi nota y yo le mandé un mail preguntando cómo me había ido Ajá. y, En el SIU no está, sí, debe y estar cargado. no me deja ver, me dice no disponible, no permitido. Bueno, yo voy a Por eso, verificar ahora a ver qué sigue, dónde está la nota. Pero vos estás inscripto y todo eso, ¿figurás en el acta? sí, sí, profe. Sí, sí. Bueno, Yo bien. había hecho el parcial. Bueno, voy a verificar. Puede ser que en tu caso, bueno, haya que cargar nomás la información. Déjame que yo lo chequee Dale, ahora profe. y ahí te comento. Bueno, entonces, Muchas lo que gracias. queda claro es que el día 16 de junio es el parcial 2. Arrancamos a las 4 de la tarde, pero el parcial comienza a las 5 de la tarde. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Bueno, a ver. Ahora sí voy a compartir la pantalla, ¿sí? Para ver qué hay en ahí está, qué hay en el aula virtual. En el aula virtual, obviamente me falta actualizar el índice, ¿sí? Y vamos yendo a la parte que me interesa. En este lugar van a estar las grabaciones, ¿sí? Ahora digamos, de las distintas clases. Acá, donde dice lista, van a encontrar todas las grabaciones. Yo después voy a eliminar estos accesos, por ahora los dejo, pero después los voy a eliminar porque todo se encuentra acá. Bueno, a ver, vamos a la parte que me está interesando, ¿sí? Que sería esta parte. La parte que habla de investigando sobre un tema. Acá básicamente cuenta de qué se trata el trabajo práctico número 5. Acá está la consigna y acá básicamente está la fecha de entrega. Yo la mayoría de la fecha de las entregas la corrí hasta el 30 de junio, que sería más o menos la fecha que ustedes tendrán para hacer las entregas. Si alguno debe, bueno, puede hacerlo. Si no puede entregar, me avisa y yo les habilito nuevamente las entregas. En esta parte vamos a encontrar los primeros pasos con Excel. Obviamente lo primero que tenemos que hacer es familiarizarnos con la herramienta Excel. Excel, por ser parte de la familia de Microsoft, obviamente me permite a mí trabajar en una ventana. Y esa ventana es muy similar a Word. Yo voy a abrir acá la aplicación Excel, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño recorrido por las partes que van a ver. Obviamente, dependiendo de la versión de Excel que tengan, puede que cambien algunas cuestiones. En mi caso particular, yo en su momento tenía la versión 2010 y después actualicé a la versión 2019. Supongo yo que la mayoría de ustedes puede que tengan la versión 2010, la 2013, la 2016 o la versión que está en internet que es el Office 365. Como les comentaba, sí o sí, para el examen parcial es necesario que estén frente a una PC. No pueden estar frente al celular porque no van a poder hacer la actividad desde el celular. Así que les recomiendo que se consigan una PC. Bueno, ¿se entiende hasta acá? Chicos, ¿queda claro? Aquel que, supongamos, tiene una PC y supónganse la PC no tiene webcam, pero tiene el celular y bueno, deberá estar conectado dos veces. Por un lado, digamos, haciendo la actividad y por el otro lado, el celular apuntando hacia lo que está haciendo, cosa de que yo vaya registrando lo que están haciendo, ¿sí? Eso igual lo conversaremos el día 16 antes del inicio. Bien, vamos a comenzar un poquitito con lo que sería el entorno que tenemos acá. Este entorno, sí, comienza con la barra de título. En la barra de título, obviamente, tiene los botones de control de la ventana, los botones de acceso rápido y debajo ya tenemos la cinta o banda de opciones, que es muy similar a la que nos encontramos en Word, ¿sí?
Después, ahora, debajo de la cinta o banda de opciones sí aparece una pequeña diferencia. Acá, este lugar que tenemos acá, donde yo hice un clic, se llama barra de fórmulas. A la izquierda de la barra de fórmula vamos a encontrar el asistente de funciones y más a la izquierda el cuadro de nombres. Debajo de la barra de fórmulas vamos a encontrar el encabezado de columnas y a la izquierda el encabezado de filas. Excel se caracteriza por trabajar con celdas. Básicamente, el documento principal de Excel se denomina libro de trabajo. El libro de trabajo, a su vez, puede contener diferentes tipos de hojas. Una de ellas es la hoja de cálculo, otra es la hoja de gráficos y la tercera es la hoja de macros. Ahora, más a la derecha, ¿sí?, vamos a encontrar en este caso las barras de desplazamiento, que pueden ser dos, la vertical y la horizontal. Después tenemos la barra de estado, ¿sí?, que sería en este lugar. En la barra de estado tenemos la posibilidad de verificar la forma en la que vamos a ver, modificar el zoom. Y a la izquierda tenemos la zona de etiquetas y obviamente la cantidad de hojas de cálculo. Ahora bien, si ustedes, ¿qué podemos hacer en una hoja de cálculo? Y bueno, básicamente podemos hacer las mismas tareas que por ahí hacíamos en Word, con la diferencia de que la hoja de cálculo fue pensada para hacer cálculos de tipo matemático. La esencia, obviamente, es la construcción de tablas. ¿Alcanzan a ver esto que yo hice, esa cuadrícula? Esto es una cuadrícula de celdas. Esa cuadrícula de celdas es las celdas seleccionadas, se llaman. Y generalmente aparece en un contorno que puede ser de color verde o un color negro. Este conjunto de celdas recibe el nombre de rango. El rango comienza en una celda, que sería esta, y termina en otra celda, que sería esta. Para poder identificar una celda me tengo que fijar en el título de la columna y en el título de la fila. Esta celda, de la intersección de esta columna y de esta fila, aparece esta celda. Esta celda se denomina D3. Esta celda que tenemos acá es H15. Este es el rango que va desde D3 hasta H15. Ahora bien, ¿qué es lo que podemos hacer con ese rango? Y bueno, obviamente las selecciones que hacíamos en Word era para hacer algún tipo de cambio, aplicarle algún formato, ya sea numérico, de texto, lo que sea. Bueno, acá hacemos lo mismo. Ahora bien, ¿qué tipo de selecciones podemos hacer? Fíjense, esta es una selección individual, es la selección de una celda activa. La celda activa siempre tiene un elemento en la parte inferior que se llama cuadro de llenado. ¿Alcanzan a ver la celda activa? Sí, ¿Sí? Bien, la celda activa es un caso excepcional de rango. Comienza en B3 y termina en B3. ¿Sí? Para poder seleccionar un rango, simplemente hacemos un clic, arrastramos y soltamos. ¿Sí? Obviamente, cuando queremos seleccionar otro rango, automáticamente se deselecciona el anterior. Después ya vamos a ver cómo hacemos con las selecciones múltiples. Creo que eso yo les había mostrado en Word. ¿Se acuerdan cómo era para hacer una selección múltiple? ¿Qué tecla debía presionar? control y la Q. No, solamente control, ¿sí? Fíjense acá. Ah, Yo selecciono el primer rango, mantengo presionado la tecla control, hacemos un clic, arrastramos y soltamos. ¿Ven? Esta es una selección múltiple o un rango múltiple, ¿sí? Ahora, ¿cómo hacemos para seleccionar una columna? Simplemente me voy, ¿sí?, hasta la columna que yo quiero seleccionar y hago un clic en el encabezado. Fíjense acá. Si hacemos un clic en el encabezado y llevamos hacia la derecha, yo acá seleccioné qué columnas. ¿Me pueden decir? ¿Me pueden comentar? Desde la columna C hasta la columna K podría ser. Muy bien. De la misma forma, yo si hago un clic en el encabezado de filas y arrastro,
ahí estamos seleccionando varias filas, ¿sí? Fíjense acá, ¿qué fila seleccioné? Desde la fila, 3 a la 10. muy bien, ¿está? Ahora yo seleccioné este rango. ¿Qué rango seleccioné acá? De 7 hasta H12. Muy bien, perfecto. Muy bien. Ahora, la hoja de cálculo, fíjense que es una sola. Si yo quiero seleccionar toda la hoja de cálculo, simplemente de la intersección del encabezado de filas y el encabezado de columnas, hay un pequeño botón. Si hacemos un clic, ustedes van a ver cómo se va a seleccionar toda la hoja de cálculo. Y si mantenemos presionado, fíjense, me va a decir en este lugar la cantidad de filas y de columnas que tiene. Acá me está diciendo que tiene, yo acá por el espacio que es muy chiquitito, me dice más de 1.000.000 de filas y no sé, en el caso de ustedes, prueben hacerlo y me cuentan cuántas filas y cuántas columnas les da. Yo acá tengo el espacio muy chiquitito, ¿sí? Voy a ampliar un cachito. Cuéntenme, acá, ven acá, 1.000.000 y pico de filas y 16.000 columnas, ¿sí? ¿Cuánto les da a ustedes? ¿Les da esa cantidad? ¿Difiere esa cantidad? ¿Me pueden comentar? ¿Pudieron hacerlo? También ¿Cuánto te digo? 1.000.000, más de 1.000.000 Ajá, de filas, son bien, así como 1.384 columnas. está bien. Bueno, a su vez, fíjense que cada una de estas es una unidad independiente. Eso quiere decir que acá va a haber una información, en la celda de al lado hay otra información. Lo que sí, dos celdas contiguas comparten algún borde, que puede ser el superior, el inferior, el izquierdo o el derecho. Obviamente se dan cuenta de la cantidad de datos que puede tener una hoja de cálculo. Nosotros obviamente no vamos a trabajar con muchas hojas, vamos a trabajar con poquitas. Ahora, fíjense acá, este libro de trabajo tiene una sola hoja, se llama hoja 1. Yo puedo renombrar la hoja. Para renombrar la hoja, simplemente voy a la zona de etiquetas, hacemos doble clic, ¿sí? Y escribimos, por ejemplo, primer hoja, ¿sí? A partir de este momento, esa hoja pasó a llamarse primer hoja. ¿Cómo incorporamos más hojas? Acá hay un botoncito que se llama más, ¿sí? Hacemos un clic y automáticamente me va a agregar otra hoja. Hacemos un clic y me va a agregar 3 hojas en este caso. Esta hoja es totalmente independiente a esta. Eso quiere decir que toda la configuración que yo aplique, cuando hablamos de configuración, estamos hablando de configuración de página, encabezado y todo eso, se aplica solo a esta hoja. Si yo quiero trabajar en la hoja 2, obviamente tendré que hacer lo mismo, volver a configurar la página y colocar el encabezado y pie. Obviamente tengo que hacer en esta hoja y en esta hoja. En Word, con que nosotros colocáramos una configuración, ya automáticamente se aplicaba a todo. En este caso no, porque estamos hablando de un libro y el libro mantiene su configuración. Si yo quiero, obviamente, repetir en la hoja 2 la misma configuración, deberé configurarlo de esa forma. Después, bueno, ustedes se van a dar cuenta que por ahí existe alguna posibilidad o un pequeño truco que me permite hacerlo, pero no lo vamos a ver. Bueno, entonces ya sabemos cómo se insertan las hojas, ya sabemos cómo se renombran las hojas. Otra cuestión importante tiene que ver con lo primero que tenemos que hacer. Lo primero que tenemos que hacer es configurar la página. Para ello, ¿sí? Vamos a ir a la ficha, en este caso se llama disposición de página, en algunos Excel por ahí se va a llamar diseño de página. Si hacemos un clic en disposición de página, vamos a ver que acá tenemos una zona de temas y una zona de configuración de página. La mayoría quiere hacerlo acá directamente, pero no, tenemos que ir a este lado. Vamos a hacer un clic donde dice configurar página.
Acá es donde Excel por ahí tiene, digamos, una pequeña diferencia con Word. Excel necesita tener instalado una impresora para poder trabajar con el tamaño de página. Probablemente si no tienen impresoras instaladas no van a poder configurar el tamaño de la página. Bueno, fíjense acá. Acá nosotros vamos a determinar el tamaño del papel. En nuestro caso, casi siempre va a ser A4 o oficio o legal, ¿sí? Oficio o legal. En este caso vamos a elegir, por ejemplo, tamaño oficio. Acá, donde dice ajustar, puede ser que obviamente tenga que reducirse la escala porque no entra todo. Entonces acá por ahí les va a decir ajustar al 80%. Bueno, entonces ustedes acá van a tener que escribir 80%. Acá les va a aparecer la orientación, vertical u horizontal. Vertical u horizontal. En este caso vamos a dejarle vertical. Vamos a la ficha márgenes. Y en la ficha márgenes vamos a poder determinar los márgenes superior e inferior. Fíjense acá, en estos botones yo voy a colocar 1 centímetro, 1 centímetro. Obviamente toda esta información es la que va a figurar para que ustedes lo puedan realizar. Fíjense acá, el superior 1 centímetro y el inferior también 1 centímetro, ¿sí? Voy a dejar de compartir un ratito, voy a poner en pausa. Continuamos con la grabación. Vuelvo a compartir la pantalla, ¿sí? Bueno, estábamos acá. Entonces, definíamos los márgenes. ¿Me avisan si ya están viendo? ¿Lo ven? Sí, profe. Bien, Se ve. ahora, acá en el encabezado es importante que ustedes le den un valor inferior al margen superior, 0,5 por ejemplo, y 0,5. Bien, una vez que ya terminamos de definir la página y lo que sea márgenes, ahora vamos a tener que ir a la parte del encabezado y pie de página. Ahora, ¿se acuerdan que en Word nosotros teníamos que ir a otro lugar para insertar el encabezado y pie? Bueno, acá no. Directamente desde la configuración de página vamos a poder insertar el encabezado y el pie de página, ¿sí? Fíjense acá, yo me fui a la ficha página, ahora me voy a ir a la ficha encabezado y pie, ¿sí? Mi Excel, digo yo, se ha tildado, se ha clavado, ¿sí? Ahí tenemos. Ahora, acá tenemos dos botones. Uno que se llama personalizar encabezado y otro que se llama personalizar pie. En este lugar, básicamente, va a aparecer el texto del encabezado. Ahora, tenemos muchas limitaciones con respecto a Word. Fíjense que en Word nosotros teníamos varias plantillas y obviamente podíamos darle una cuestión estética bastante interesante. Acá no tenemos eso. Vamos a hacer un clic donde dice personalizar encabezado y fíjense que me aparece 3 sectores. El izquierdo, el central y el derecho. Lo único que podemos hacer es escribir. Y por ahí algunas cuestiones que podríamos aplicarle es un pequeño formato. Fíjense acá cuando yo escriba algo, por ejemplo, voy a escribir Ukami, ¿sí? Ukami, ¿sí? Vamos a seleccionar el texto y vamos a pulsar sobre el que dice formato de texto. El formato de texto es bastante limitado, puedo cambiar la tipografía, agregarle algún efecto y por ahí el tamaño. Y por ahí quizás me permite aplicarle algún color, ¿sí? Pulso sobre aceptar y ya automáticamente me va a quedar. Fíjense que no podemos colocar bordes, ni rellenos, ni nada. En la sección derecha, por ejemplo, yo puedo colocar, fíjense, este lugar acá, el que me dice número de página, ¿sí? Y este botoncito que tenemos acá es el total de páginas. Una, por ejemplo, y acá pulso sobre este botón que me dice el total de páginas. Pulso sobre el botón aceptar y fíjense cómo acá me va a mostrar, fíjense, Ukami 1 de 1. Acá en una hoja de cálculo pueden haber varias páginas, ¿sí?
Esto me dice que estoy viendo la página 1 del total de una página. No es una hoja de cálculo de otra hoja de cálculo. Acá las páginas siempre hacen alusión a la misma hoja de cálculo. Lo mismo podemos hacer para personalizar el pie de página, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a escribir acá AFD. Simplemente eso. Pulso sobre aceptar y ya me va a mostrar a dónde va a quedar. Pulso sobre el botón aceptar y obviamente ya se aplicaría, ¿sí? Ahora, cuando nosotros pulsamos sobre el botón aceptar, se va a aplicar ese formato, pero no me va a mostrar, ¿sí? Vieron que en Word automáticamente ya veía el encabezado. Bueno, acá no les muestra. Y ahí es donde hay algunos que por ahí se preocupan y van a la parte de vista y, bueno, cambian la vista. Cuando nosotros vamos a la ficha vista, tenemos que asegurarnos de siempre trabajar en la vista normal. Obviamente, si yo me voy a la vista diseño de página, que es lo que hacen muchos, ¿sí? Ahí van a ver el encabezado, pero obviamente la forma en que voy a ver cambia, ¿sí? Entonces, acá tenemos que asegurarnos de que la vista sea normal. Ahora, ¿cómo hacemos? Bueno, simple. Acá arriba hay un botoncito que dice vista previa de impresión, ¿sí? Vamos a hacer un clic y probablemente acá me dice obteniendo acceso a la impresora, porque requiere de la impresora y probablemente si no detecta ninguna impresora, yo en este momento no tengo ninguna impresora instalada. Fíjense que me dice no se pudo encontrar nada para imprimir. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Yo voy a cerrar, cancelar, ¿sí? Voy a cerrar nada más, pero no voy a salir. Voy a ingresar un dato. Voy a ingresar el número 1 acá, ¿sí? Ahora voy a hacer un clic en vista preliminar, ¿sí? Y acá, teóricamente, me debería estar mostrando, si yo tenga la impresora activa, la vista preliminar, ¿sí? Acá obviamente está buscando la impresora. Fíjense acá. Fíjense que me dice que dependiendo de la impresora que yo tenga, la vista preliminar no está activa. Obviamente, nosotros para poder tener la vista preliminar, tengo que tener sí o sí una impresora activa. Yo en este momento, digamos, por la configuración de red que tengo en mi casa, digamos, tengo como 2 redes Wi-Fi, una contiene las impresoras y la otra no. Fíjense acá, yo voy a ver si puedo elegir alguna, ¿sí? Para que me permita ver. Bueno, acá. Esto también depende mucho de cómo maneja las impresoras, digamos, Windows. Yo puedo hacer que Windows administre automáticamente las impresoras o puedo hacer que la administración de impresoras o impresora predeterminada lo determine yo. Digamos que la administración de impresoras puede ser una ventaja o desventaja. ¿Alcanzan a ver esta pequeña línea que vemos acá? No sé si alcanzan Sí. a ver. Bueno, eso quiere decir que desde acá hasta acá estamos básicamente en la página número 1. Si yo me voy hacia abajo, ustedes van a ver acá. Acá vamos a estar, o mejor dicho, en la fila 77 sería acá, perdón, 65 sería el límite de la primer página. Ahora, eso puede cambiar, puede variar, todo depende del alto de la fila que vayamos colocando. Ahora, ¿hasta acá me siguen? ¿Sí? Supongo yo que ustedes después, bueno, verificarán con una impresora instalada esa cuestión. Yo acá tengo que encender las impresoras para poder lograr eso. O en su defecto tendré que instalar un emulador de impresión. Bueno, ahora, vieron que yo ingresé acá un dato, que sería el 1. Ese es un dato numérico. Obviamente, si yo ingreso un texto, por ejemplo, voy a escribir la palabra hola, presiono Enter, fíjense cómo automáticamente Excel detectó que eso es un texto. Entonces el texto lo alinea a la izquierda. El número lo alinea a la derecha. Con los números se pueden hacer operaciones matemáticas, con los textos no.
con los textos podemos aplicar algún tipo de conteo de datos a partir de alguna fórmula nada más. Ahora, ¿qué otro tipo de datos maneja Excel? Supongamos, hoy es 6 de junio, entonces puedo escribir 06 barra, perdón, no es 06, hoy es 09, 09 barra 06 barra 20, ¿sí? Presiono Enter y ustedes van a ver cómo automáticamente Excel me detectó que lo que yo quiero escribir es una fecha. Ahora, esta es la celda que contiene al 1. El 1 está contenido en la celda B2, ¿sí? Fíjense, cuando yo selecciono la celda, en la barra de fórmula me va a mostrar la información. Hacemos un clic en B3, hacemos un clic en esta fórmula. Ahora, por ejemplo, yo voy a escribir 9 barra 6. Presiono Enter y fíjense cómo ahora me mostró el formato de fecha de esta forma. Fíjense acá, en la barra de fórmula me muestra así y en la celda me muestra así. Ahora, en la hoja me muestra los resultados. En la barra de fórmula me va a mostrar la fórmula que se va a utilizar. Ahora, si yo puedo escribir, por ejemplo, son las 17:06, presiono Enter y en este caso estamos ingresando una hora. Fíjense acá, acá me dice 5:06 p.m., ¿sí? Entonces, acá tenemos 3 tipos de datos que maneja Excel. Por un lado, datos numéricos, datos tipo texto, fechas y horas, ¿sí? Obviamente Word por ahí no lo podíamos manejar o no lo podíamos identificar. ¿Hasta acá me siguen, chicos? Bueno, ahora, Excel tiene, digamos, algunas cuestiones bastante lindas y bastante interesantes. Fíjense que lo que nosotros aprendimos en tablas se aplica acá. Eso quiere decir que podemos aplicar bordes, podemos aplicar un relleno, bueno, y a partir de ahí construir una tabla. Ahora, vamos a suponer que yo quiero escribir esto. Vamos a escribir algo más largo. Tecnología de la información y la comunicación, ¿sí? Presiono Enter. Fíjense ahí, en este caso ven que la frase que yo acabé de escribir comienza en una celda, que es la celda D4, pero como detectó que la frase, digamos, no entra, ocupa automáticamente las otras celdas. En este caso la celda de al lado es E4 y F4. Ahora, ¿por qué me permite mostrar? Porque acá no hay nada. Supónganse si yo coloco acá un número y presiono Enter, ustedes van a ver cómo el mensaje ya no se ve completo. ¿Lo alcanzan a ver? Fíjense ahí. Si yo selecciono la celda, en la barra de fórmulas veo. Ahora bien, ¿qué debería hacer yo para ver el mensaje? Y tengo dos, mejor dicho, podemos tener 3 alternativas. La primera, si yo lo que voy a hacer es esto. Yo voy a copiar esto, control C, y lo voy a pegar acá, ¿sí? Control V, ¿sí? Control C, y lo voy a pegar acá, control V, para ir viendo diferentes formatos. Ahora, ¿qué podíamos hacer nosotros? Podemos, fíjense, correr o aumentar el ancho de una columna, ¿sí? ¿Ven? Bueno, esa sería la primera alternativa. La segunda alternativa es darle o jugar con la alineación, ¿sí? Cuando hablamos de la alineación, ¿sí? Vamos a hacer un clic en este elemento, se va a habilitar un pequeño cuadro de diálogo y acá, obviamente en la alineación, después vamos a ver esta parte y esta parte que tenemos acá. Por el momento, vamos a hacer un clic en este lugar que dice ajustar texto. Pulsamos sobre el botón aceptar y fíjense qué pasó. El texto conservó el ancho, pero obviamente ocupó varios renglones. Ese es el ajuste que estamos utilizando acá. Yo voy a deshacer esto, ¿sí? Ahora voy a utilizar el otro ajuste.
reducir hasta ajustar. Pulso sobre el botón aceptar y fíjense qué pasó. ¿Qué pasó? No me modificó ni el alto de la fila ni el ancho de la columna, simplemente lo que hace es reducir el tamaño del texto hasta que entre en ese tamaño. Obviamente, si nosotros vamos aumentando el ancho de la columna, ustedes van a ver cómo va a ir aumentando. ¿Sí? ¿Ven? O hacemos así y aumentamos el alto de la fila. ¿Ven? Bueno, ahí no pasa nada. Tendríamos que jugar con la parte del ancho de la columna. ¿Ven? Fíjense acá. Nosotros acá podemos aumentar el ancho de una columna o el alto de una fila. Lo podemos hacer directamente desde el encabezado de columnas, ¿sí? Y desde el encabezado de filas, o también, ¿sí? Podemos ir a la parte de la ficha formato. ¿Me siguen hasta acá, chicos? ¿Sí? Sí. Bueno, en la ficha formato, acá tenemos la posibilidad de ajustar el alto, por ejemplo, quiero que sea de un alto 15, y puedo ajustar el ancho de la columna. Por ejemplo, quiero que sea de un ancho de 15 nomás. ¿Sí? ¿Ven? Ahora, yo necesito eliminar ese formato. Bueno, podemos simplemente sacar este formato y volver a ajustar el texto de la forma anterior. ¿Sí? Ahora vamos a modificar el alto, ¿sí? Si hacemos doble clic, ustedes van a ver cómo automáticamente se va a ajustar al texto. Ahora, yo voy a aumentar a propósito este alto y ustedes van a ver cómo este texto, fíjense que se va a alinear en la parte inferior. Si nos vamos a la ficha de alineación, acá en vertical tenemos diferentes ajustes. Por ejemplo, centrar, ¿sí? Se va a mover en la mitad, o tenemos el ajuste superior, en este caso, acá. ¿Sí? Bueno, también tenemos la posibilidad de trabajar con la alineación horizontal, que podemos hacer centrar, ¿sí? O directamente, fíjense acá en estos botones. Estos botones me van a permitir a mí centrar horizontalmente, verticalmente, o lo que estoy necesitando en función a distintas realidades. Ahora, este texto, fíjense que podemos aplicarle otra alineación. Ahora, fíjense acá, si hacemos un clic en este formato y pulsamos sobre el botón aceptar, fíjense lo que pasó. ¿Sí? ¿Ven lo que pasa? Si volvemos acá, vamos a hacerle acá en 0 grados, vuelve a alinearse en la forma preestablecida de antemano. Ahora, fíjense acá, si movemos este reloj a 45 grados y pulsamos sobre el botón aceptar, fíjense cómo automáticamente el texto, ¿sí?, me va a mostrar de acuerdo a esa inclinación. Podríamos haber elegido, ¿sí?, en este caso, este ángulo, y obviamente el texto me va a mostrar con esa inclinación. Esto por ahí no lo podíamos hacer con Word. Acá con Excel sí lo podemos hacer. Ahora, fíjense acá. Obviamente ya sabemos cómo trabajar con la parte de los ajustes. Excel también me da la posibilidad de crear series, ¿sí? Vamos a suponer, estos serían series predefinidas. Yo voy a escribir, por ejemplo, la palabra lunes. Presiono Enter, ¿sí? Vuelvo a seleccionar la celda donde escribí la palabra lunes, ¿sí? ¿Cómo se llamaba este botoncito que estaba acá abajo? Que cuando yo coloco el puntero del mouse me muestra una cruz negra. ¿Se acuerdan? Cuadro de llenado, ¿sí? Fíjense acá, si colocamos el puntero del mouse, ¿sí?, acá, y lo hacemos hacia abajo, lo arrastramos, ustedes van a ver cómo se mueve. Ahora,
Si colocamos el puntero del mouse sobre el cuadro de llenado y arrastramos, fíjense qué pasa. ¿Qué pasó? Automáticamente, digamos, yo escribo solamente un elemento y Excel detecta que si escribí lunes, el elemento que le sigue va a ser martes. Esas son listas predefinidas. De la misma forma lo podemos hacer por fila o por columna, ¿sí? Fíjense acá, ¿ven? Yo voy a borrar estas celdas, el contenido de estas celdas, y ahora lo vamos a llevar hacia la derecha, hacia la izquierda, perdón. Fíjense cómo automáticamente me detectó. ¿Ven? Esto funciona con algunos valores. Ahora, si nosotros necesitamos crear series o listas personalizadas, por ejemplo, necesito crear una serie que vaya de uno en uno desde el elemento 1. Entonces, escribo el 1, el elemento que le sigue, que sería el 2, y a partir de ahí seleccionamos esa serie, ¿sí? Utilizamos el cuadro de llenado y ustedes van a ver cómo se me va a crear, en este caso, la serie que va a ir de uno en uno. Si yo necesito crear una serie de números impares, el primer elemento va a ser el 1, el elemento siguiente, ¿cuál va a ser? 3. 3. Entonces escribo el 3. ¿Ahí qué hacemos? Volvemos a seleccionar esos dos elementos. Fíjense que tengo que, para crear la serie, en este caso, tengo que asegurarme de seleccionar los dos elementos. Después, colocar el puntero del mouse sobre el cuadro de llenado y arrastrar. ¿Sí? Ahora, esta celda que tenemos acá, fíjense que nosotros por ahí podemos aplicarles el ancho de columna. Por ejemplo, quiero que las dos columnas tengan de ancho 5. ¿Sí? Acá, 5. ¿Ven? ¿Alcanzan a ver? Obviamente yo puedo seleccionar los elementos y puedo darle el ancho. También puedo darle el alto. Todas esas celdas quiero que tengan un alto de 20. ¿Sí? Todas esas celdas quiero que estén centralizadas horizontalmente y verticalmente. Todas estas celdas quiero que tengan un recuadro. Entonces me voy a ir a esta ficha, bordes. Vamos a elegir donde dice más bordes, ¿sí? Y vamos a colocar. Acá tenemos muchas limitaciones. Podemos elegir solo lo que vemos acá. Vamos a hacer un clic en este lugar. Vamos a elegir el color, por ejemplo, un color verde. Y voy a decirle, bueno, quiero colocar acá, 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 acá y en el medio. Pulso sobre el botón aceptar. Hago un clic afuera para deseleccionar y ya tenemos básicamente los bordes. ¿Qué otra cosa podemos aplicarles? Y bueno, podemos aplicar, ¿sí? Donde dice más bordes, podemos aplicar un relleno, podemos usar los colores que aparecen acá o directamente la trama. Si utilizo colores, no utilizo trama, ¿sí? Esto se llama relleno sólido y acá se llama trama. En la trama voy a elegir el color, supongamos este color, y voy a elegir la atenuación. Por ejemplo, este color. Pulso sobre aceptar y automáticamente ya me va a quedar. Ahora, acá vimos varias cuestiones que tienen que ver con, primeramente, orientaciones de los textos y demás cuestiones. Ahora, cuando ustedes ingresen al lugar correspondiente, en inicio de Excel, si hacemos un clic en este lugar, ustedes van a encontrarse con dos archivos. En este caso son dos PowerPoint. El primer PowerPoint, ¿sí? La actividad número 0. Esto es lo primero que ustedes van a tener que hacer. Este Power, básicamente, lo que hace es mostrarle características esenciales de Excel. Cómo se selecciona, cómo se ingresa un dato. Esta clase 0 también es muy similar. Fíjense acá. En este caso, yo les voy a ir mostrando.
Fíjense, este es uno de los archivos y me permite a mí ver cómo desplazarme por una hoja de cálculo, por ejemplo. Ahora, la primera actividad que ustedes van a tener que hacer es esta, que se llama alineación. La alineación en este caso, fíjense que está en un archivo que es un PowerPoint, ¿sí? Yo voy a buscar el archivo correspondiente. Voy a ejecutar el Power correspondiente. Este Power, ustedes van a notar que se ejecuta prácticamente en forma automática. No es que yo tengo que correr el Power, ¿sí? Fíjense acá. Acá, si pulsamos en este botón, ¿sí? Tiene que aparecer la manito. Cuando aparece la manito, aparece el ejercicio paso a paso. Acá lo único que ustedes van a tener que hacer es básicamente lo que les dice acá. Primero, abrir el libro que se llama tal. Guardar de esta forma. ¿Cómo se guarda? Prácticamente de la misma forma que un archivo de Word, con la diferencia de que le da otra extensión diferente. En lugar de guardarlo como doc o docx, acá lo guarda como XLS o como XLSX, que serían las extensiones que maneja Excel. Entonces, simplemente pulsamos sobre siguiente y la idea es que ustedes van a lograr esto, ¿sí? Esto es el modelo terminado. Para hacer esto, obviamente, ustedes van a tener que seguir con las indicaciones que se les da acá. Una vez que ustedes terminan, digamos, ustedes tienen que lograr que el documento de ustedes quede así. Yo voy a ir nuevamente al archivo. Acá tengo el archivo que se llama alineación. Quiero abrirles el archivo para que ustedes vean cómo es. Este archivo ya va a cargar. Este era el archivo que estábamos trabajando. Así. Esto es lo que ustedes van a tener que modificar para que quede de esa forma. Entonces, la idea ahora es que ustedes se pongan a trabajar con eso, ¿sí? Una vez que ustedes terminan de hacer esto, puede ser que le agarren la mano en un ratito. Bueno, una vez que ustedes terminan, configuran la página de forma tal de que todo ingrese en una página y le van a colocar un encabezado y un pie de página a elección. Obviamente en el encabezado y en el pie de página tienen que aparecer los datos que los identifiquen a ustedes y a la cátedra. Yo voy a volver hacia atrás, ¿sí? Acá estoy en el aula virtual, no sé si alcanzan a ver. En el aula virtual, la primera actividad que ustedes van a tener que hacer es recorrer, digamos, esas dos presentaciones y después hacer la actividad número 1. La actividad 1 es la actividad que se presenta y debe ser entregado en el aula virtual. La actividad 0 no hace falta, digamos, presentarla. Sí, obviamente es importante que lo hagan por el hecho de que van a aprender cuestiones referidas al manejo y a lo que es Excel. Bien, obviamente, después que terminan de hacer esto, van a ponerse a ver un poquito la parte del práctico número 2 de Excel, ¿sí? En el práctico número 2, la idea es aplicar formatos de tabla. Los formatos de tabla son muy similares a los que veníamos haciendo. Si yo quiero abrir el práctico 2, el práctico 2, ¿sí? Ahí ya me va a cargar. Es un documento PDF y fíjense, lo único que ustedes tienen que hacer es esto, ¿sí? La idea es, ustedes van a habilitar un libro de trabajo nuevo y en una hoja de cálculo, la idea es que ustedes logren esto, aplicando lo que aprendimos hace un ratito, ¿sí? Acá está la configuración de página y qué tiene que aparecer. Bueno, entonces, voy a dejar de compartir, ¿sí? Voy a pausar la grabación.